donde están las empresas extranjeras son del Estado. El día que la empresa se va, al Estado le vuelve, bueno, le devuelven la tierra. La empresa lo único que hace es pagar un mensual o un anual por el uso de la tierra. Pero además, y acá debería ser así. Tommy, acá está esta discusión. Yo hablo con algunos muchachos, me gusta ir al bar, ¿viste? Y andan en una bicicleta que no llega a ser bicicleta porque tiene 2 ruedas, un cuadro y un freno solo. Dice, no, si ustedes los comunistas, o sea, confunden cualquier cosa. Sí, no tienen ni idea. Sí. Pero no tiene que ver con el comunismo, ni con el capitalismo. Surgimos con una tercera posición donde el factor trabajo y el factor capital tienen que estar en una comunidad para producir, para crecer y para desarrollarse. Ahora, el dueño del capital tiene que entender que el trabajador tiene que tener ingresos dignos para posibilitar salir a su familia, y entonces están las vacaciones, y está un montón de... Exactamente. ¿Viste? No es tan difícil, nada más que nos metieron ahí una mezcolanza. No es tan difícil, ¿Viste? porque lo ves en la realidad. ¿Viste? Retrocede en el pensamiento 2, 3 años atrás y te vas a dar cuenta cómo estamos ahora. Es que estamos en la etapa de preperonismo, por eso vamos a volver nosotros. Sí, porque esto es preperonismo. Yo a vos trabajador o trabajador no te pone a tu derecho al descanso. Por eso digo que a las vacaciones. La población tiene que hacer un pensamiento y darse cuenta de eso. No, nosotros, viste que querían flexibilizar. Bueno, hoy hubo una empresa que convocó a todos sus trabajadores para utilizar el nuevo sistema de la nueva ley de trabajo, así que ahora no existen más las horas extras. Ya les metieron en el banco de horas. Bueno, obviamente que van a avanzar en eso. Ahora, muchos que apostaban a eso, está bien, tengo un tipo, lo hago laburar 12 horas, 15 horas. ¿Para qué si no le vende a nadie? Claro. Sí, no tiene gollete. Gobierno Alberto Fernández, con todo el, ¿viste? Insisto, nos hacemos cargo de todo. Sí, nos hacemos cargo. Con la misma legislación laboral había crecimiento. Sí. Trabajo genuino. Sí. Ni te voy a hablar de Néstor o de Cristina. Misma ley laboral. Entonces mentira de que con esa ley no había inversión. Había inversión, teníamos más inversión extranjera que el actual gobierno. ¿Por qué? Porque había que producir. En cambio hoy tenés una timba. No sé quién era hay un economista que dice, es un gobierno de timbero. Entonces, un gobierno de timbero, no hay ningún proceso productivo que funcione así vos tengas a un trabajador 24 horas por día, porque es inhumano y cruel. Exacto. No me puede decir el presidente que no hay plata, porque lo que él tiene, su vocabulario es siempre que no hay plata, que no hay plata. ¿Por qué ha viajado 7 o más veces a Estados Unidos? ¿Con qué plata? ¿La puso de su bolsillo? No, bueno. Con la nuestra. Están robando a manos llenas, porque esa es la realidad. Y hay gente que duerme en la calle porque perdió su casa o porque no puede alquilar más. Ahora, fíjate vos, Norma. Eso es primer mundo, lo que vos acabas de decir. Pero fíjate vos, Norma, acá también es para analizarlo. No tengo la respuesta, pero sí tengo la inteligencia para darme cuenta. Ante un mismo hecho de corrupción, o supuesto hecho de corrupción, la sociedad, no toda, una parte de la sociedad, no reacciona de igual manera. Sí, por supuesto. Como ves. Nosotros echamos un diputado de la Nación porque le tocaba el pecho a una señorita. Que no era menor de edad. Nosotros echamos a un brillante ministro de Salud de la Nación. Porque, no sé, en la cola, no sé, vacunatorio VIP, llamaron. Sí, vacunatorio VIP. Tenemos un ministro de Salud de la Nación responsable de muertes por fentanilo. Exacto. Sí. Y no pasa nada. ¿Entendés? Bueno, esto es lo que tenemos que rever. Ante hechos semejantes deben ser
soluciones semejantes. Sí, por supuesto. Cuando por eso supuesto. no ocurre, Vamos a defender eso. entonces ya está todo mal. Y está mal. Esa hipocresía que hay dando vuelta no nos lleva a buen puerto. Claro. Obvio que hay cosas que acomodar, sí, por supuesto. ¿Me entendés? Esta es una. Entonces, autocrítica por lo peronista. Dejemos de contarnos tanto las costillas entre nosotros. Pongámonos las pilas porque la sociedad nos está necesitando. Sí, totalmente. Yo aprovecho estos minutos y gracias a ustedes, es decir, muchachos, pongámonos la pila, basta de linterna atroz que andan dando vueltas, que algunos generan por cosas que no tienen sentido. Buscando el pelo del huevo, como exactamente, y salgamos a recuperar el gobierno nacional, los gobiernos territoriales y municipales, donde realmente hacen 20, 25 años que está gobernando la misma fuerza política, y eso, ¿cómo? Entonces, cuando gobierna la misma fuerza política en una provincia, hay que intervenir en la provincia, porque y cuando en un pueblo, 20, 25 años la misma fuerza política, son todos demócratas, toda la historia, cuando arman la legislación electoral propia y toda la historia. Bueno, creo a modo de síntesis que hay que trabajar un poco sobre la hipocresía de algunos sectores y nosotros debemos dejar ser tan contundente en la discusión interna que a veces no nos deja ver el objetivo que está el objetivo en otro final, lado. exacto. Sí, en eso la derecha es coherente. Ellos cuando tienen un objetivo se alinean todos detrás de ese objetivo. Claro. Más allá que después se saquen hasta los ojos, no importa. Vos Pero sabés que yo ahora, logran el objetivo. Y creo que eso es lo que le está faltando al peronismo. Tener un poco más de estrategia. Soy un hombre que, ustedes me conocen, hablo con todo el mundo, no tengo un problema. Sí. Y tengo muchos amigos que entonces decían, cuando ocurrían hechos en nuestro gobierno, los peronistas son todos choros. Bueno, dale. Y ahora descubrieron la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Che, le digo, ¿qué opina vos de Adorni? No, bueno, habrá que diga la justicia. Claro. ¿Cómo es la historia? Nosotros somos choros, no hay presunción de inocencia, y a esto hay que respetar. Sí. No, siempre hay que respetar la presunción de inocencia. Exactamente. Entonces ahora... Y sí, la ley tiene que ser pareja y rigurosa Claro. para todos, no para algunos. Pero bueno, Argentina es un país muy grande, un país muy poderoso. Tenemos todas las condiciones de ser una potencia. Pero bueno, hay que establecer una base fundamental. ¿Cómo será de ahorrativo este gobierno que compró esos F-16, esas chatarras que no sirven para nada? Porque es más, el combustible que usan, YPF no lo fabrica. Lo fabrica únicamente Estados Unidos. O sea que si nosotros llegamos a tener un conflicto hipotéticamente Dios, con ni lo Inglaterra, digas. ni siquiera una gota de combustible nos van a dar. Y los super estándar que se compró Y Macri, otras chatarras, otros aviones inservibles. Y lo que pasa es que hicieron negocio para llenarse el bolsillo. Total, lo pagamos nosotros. Y con los F-16 pasa exactamente lo mismo. Aparte, tiene un costo de más de $60.000 la hora de vuelo de tenés cada acá cachivache. Tony, el área material Córdoba. ¿Hacemos aviones? Van por un avión de avanzada, de entrenamiento, Sí, sí. primero. No tenemos hipótesis de conflicto. Si vos te llevas bien con tu vecino, no tenés hipótesis de conflicto. En esta carrera, porque el mundo lo han armado, Estados Unidos le mete a todos sus socios de la OTAN. Es decir, el año pasado, el anteaño, tuve la posibilidad de hacer un viaje a Grecia. Y Grecia fue un país que el fondo fue muy cruel. Sí, Entonces, los exprimió, pero... claro, esto es una cosa loco, digamos. O sea, sabemos que el fondo no soluciona el problema económico de ningún país, nosotros nos enamoramos del fondo. Somos el deudor, mayor deudor del fondo. Pero me contaban ahí gente hablando un poco mucho en cordobés, en inglés medio cruzado, pero yo quería saber un poco la experiencia y fue muy traumática para el pueblo griego. Bueno, y ahora terminaron comprándoles aviones y misiles a Norteamérica, donde Claro, Europa sí. tiene que levantar el presupuesto Sí, sí. del 2 al 5% del PBI para gastar en armamento, digamos. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo, nos venden,
Pero vos para qué querés comprar si no tenés hipótesis de conflicto. Punto 1. Si no tenés plata, y a su vez en ese tema, te vuelvo al área material Córdoba. Cuando vos fabricás, así compre componentes, pero está adquiriendo tecnología y conocimiento. Sí. O sea, ese es un concepto de soberanía. Vos podés asociarte con alguna empresa, pero además nosotros seguimos teniendo embargos por guerra post-Malvina, donde Inglaterra nos sigue vetando a nosotros. Hay determinados, sí, es verdad. Hay determinados actualizaciones, por ejemplo, si esto... Hay insumos que nosotros si no estos tenemos F-16 alcance. anduvieran, hay determinadas actualizaciones que no podríamos comprar Argentina. Claro, es que los F-16 y el software que tienen está diseñado para que no se puedan utilizar contra países aliados a Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, bueno, ni siquiera para rascarte la espalda fue te sirven negociado. los F-16. Y aparte te crean una dependencia tecnológica que no solamente la hacen con nosotros, sino también con los miembros de la OTAN, porque a todos les han encajado esos aviones F-16 que han demostrado... Entonces, ¿no le da plata a la universidad? Sí. Que genera premios Nobel, que produce alimentos, medicamentos, que cura a los argentinos, que hacen trasplante y compras chatarra sin hipótesis de conflicto. Bueno, son negociados, digámoslo. Sí. Son negociados. Sí. No es una cuestión estratégica, no. Es un negociado. Ahora, tenemos que decirlo con énfasis para que la sociedad también empiece a decir, che, esto es negociado. Si no lo decimos, ¿viste? Porque entonces esto es lo que yo decía a algunos compañeros y compañeras, che, dejemos mirarnos para adentro, que Josefa vino despeinada hoy, y a lo mejor vino despeinada porque hubo viento. Y aportó una idea brillante y dice, no, pero mira, vos estás despeinada. Bueno, dejemos de hacernos esta catarsis entre nosotros y digamos, che, el gobierno nacional está siendo negociado porque compró chatarra y tu aporte. Porque ese avión, así volara, no puede ir contra los objetivos estratégicos. Imposible. Entonces, ¿para qué lo compramos? Imposible. Bueno, Imposible. algún día hay que pedir explicaciones. Exacto, dejemos de Y acordate que nos bajaron cuatro diseños de misiles a nosotros. Uno de los últimos fue el Cóndor, No en la época de Menem, que cerró allá no tenga duda. la base donde los estaban haciendo, que era ahí en la zona de Balcarce. ¿Y esa es la transferencia de tecnología? Claro, y después salieron los israelitas con la misma tecnología, o sea, nos chorearon la tecnología. Y los mini reactores que están... Sí, ahora de energía atómica, de energía atómica, el proceso desarrollado que con 2 mangos lo arregla. Y Vaca Muerta era un sacrilegio, era una cosa antipatria, y ahora es lo único que nos está dando... que los están manteniendo a ellos en el poder. Entonces estas incoherencias no... No, exactamente. Ahora salgamos de decirlo. Y el único país que tiene mini reactores es Rusia. Pero por supuesto. Que tiene barcos equipados con mini reactores para alimentar de electricidad esos pueblos que están costeros a las orillas del mar, donde no pueden llevar cableado ni instalar usinas generadoras de electricidad, van con los barcos con centrales nucleares porque portátiles. ¿Por qué decíamos de etapa de preperonismo? 45 en adelante. Empezamos un proyecto de decir industria pesada, industrialización, sustitución de importaciones. Eso es estrategia. Hacíamos barcos, hacíamos aviones. Sí. ¿Me entendés? Tenemos que volver a eso. Porque eso, obviamente, eso trae problemas, porque cuando vos te independizás, obviamente hoy es un mundo más interconectado, pero a su vez ya un montón de países, el que admiran estos, Norteamérica, que hizo, cerró también, se cerró. Sí. O sea, terminó la globalización y los países dijeron, no, che, pará, vamos a cerrarnos y vamos a empezar el intercambio. Bueno, te vendo, me vendes, obviamente. Pero vos podés hacer eso cuando vos tenés tu sustitución de tu tecnología. Nunca vas a tener 100% de tu tecnología propia, sería el primer mundo. Pero nosotros, para eso, ¿qué necesitas? Científicos, ingenieros, Así es. médicos. ¿Y quién te lo genera?
la educación pública. Sí, señor. ¿Por qué? Porque tienen que entrar 100 o 200 en las universidades. Porque si entran 200, van a salir 10 buenos. Ahora, si eliminamos de que entren 100 y trabajamos para la élite, que entren solamente 3, y en esos 3, pero esos van a ser chotos. Deja que entren Claro. 100. No. Tiene Exacto. que entrar la mayor cantidad para tener... Y ahí eso no es comunismo, Mejores porque profesionales. el que tenga esfuerzo se queme la pestaña, y tenemos un montón de ejemplos acá en Río Tercero, Sí, totalmente. profesionales muy humildes que son unos capos. Sí, sí, sí. Por eso, ¿Y dónde fueron? A la universidad pública. Sí, Sí hay que estoy cuidar. enojado con algunos de ellos porque fueron a la universidad pública Y ahora están en contra. y ahora están en contra. Claro, no. No nos Esa incoherencia olvidemos. sí estoy en contra. ¿Me Ah. entendés? Porque son totalmente incoherentes. Sí, hay que hacérselo saber, hay que decírselo en la cara. Es O así. yo tenía alguna discusión, por ejemplo, en su momento, que se quería arreglar que hubiera solamente determinada farmacia en determinado número. Entonces yo le decía, qué bueno, ahora ustedes que se recibieron de farmacéutico quieren que los pibes del futuro no sean farmacéuticos. No, no es así. Hay que ser coherente. ¿Viste? Un poco pasa con el tema de la escribanía. Muchos somos escribanos Sí. y no podemos ejercer porque sigue siendo una institución de la vieja colonia de España, donde es medio como un título nobiliario. Sí, aparte que hay cierto cupo de acuerdo a la cantidad de Claro. habitantes en la Entonces, ciudad, si vos y toda querés- esa historia. Vos querés... Mira, este es el contrasentido y no los aburro más, pero me apasiona. No, está bien. La está verdadera perfecto. libertad la da el peronismo cuando muchos estudian. Exacto. Entonces ahí no hay privilegio, No. ahí hay competencia. Ahí llega el mejor. Ahora no, si seguimos en esta escala de casta, ¿me entiendes? Entonces los escribanos, jamás va a haber un Rosario el escribano. Y bueno, Si un pobre gaucho. ten en cuenta que la educación pública nos dio 5 premios Nobel, Sí. si mal no recuerdo. Bueno, Y la educación privada nos dio Macri. y no estoy en contra de los escribanos. A ver si mañana voy a certificar una firma y se enojan a mí los colegas. Quiero decir que el verdadero concepto de libertad es para cuando todos Sí. pueden Tienen la entrar. misma oportunidad. Exacto. ¿Tá? Y después prevalece el mejor. Sí, El que hace el esfuerzo, el que tiene más ganas. Ahora, si vos me eliminás de entrada, no me dejás participar, listo, ya está, ya me marginaste. Sí, porque la cuestión de inteligencia y capacidad no está dada por la cantidad de guita que tengas en el bolsillo. Por supuesto. Puede ser el hijo de un simple albañil ¿Pero qué ha pasado? que ha pasado yo conozco, y ser una persona muy inteligente yo y llegar a conozco ser un gran científico el día de nuestros mañana. países vecinos, pero el ejemplo que más me impactó, tuve la suerte de hacer un posgrado en Chile. Ellos nos admiraban, ¿no? Pero muchos chilenos venían a estudiar a Argentina. Porque en Argentina, el hijo de la señora que nos ayuda en nuestra casa puede, También tiene la posibilidad de estudiar. posibilidad de no ser aspiracional como su mamá, ser un ayudante de una casa doméstica, mal llamada doméstica. Y el hijo del albañil puede terminar siendo el arquitecto de su padre. Sí. Allá no. El hijo del albañil aspira a ocupar el puesto del albañil cuando su papá no puede hacerlo. No hay movilidad ascendente, Claro. porque no puede pagarse la universidad. Por eso es que ahora tiene el gran quilombo que tiene el nuevo presidente de Chile, Bueno, porque claro, los estudiantes se han avivado como les dieron la educación pública Bueno, y se los quiere volver a privatizar Este es el retroceso. y le saltaron como leche hervida. Así que no sé en qué va a terminar todo eso. Acaban de tocar el fondo de sustentabilidad del ANSES, Sí. que es el refugio del dinero para garantizar las jubilaciones y pensiones. Y lo Esas empiezan a cosas. tocar en la timba. Eso Ew. no hay que dejar tocar, no señor. Esas son las cosas que tenemos que defender y tenemos que saber. Ya sacó una parte Macri durante su gobierno, que fueron, me parece que 22 Oh, ni lo millones nombres de a ese, dólares, por Dios. Bueno, que después el Alberto los recuperó, ahí comprando... lo tenés. Macri, alternativa presidencial 2027. Estamos locos, Por estamos todos favor. locos.
¿Viste? Yo no lo descarto, No. porque hay, Sí, insisto, sí. no tengo Sí, una edad intermedia. que está. Pero había cosas que yo creía que no las no nos podíamos entender o que íbamos a poner en discusión. Vuelvo al concepto. Discutir la salud pública, ¿a quién se le podía ocurrir? Claro. A la derecha se le ocurre todo lo malo. Es así. Pero parte de la sociedad compró. Y sí. ¿Por qué? No piensan, no sé. No podés. Entonces tenemos que tratar No pensar. de explicarle, obviamente. Y hoy peor, una persona desocupada que la van a hacer trabajar 12 horas por día y por un magro salario, esa persona más desinformada va a estar. Claro, totalmente. Entonces va a llegar a su casa, la única información va a ser las redes sociales. Sí. Entonces, donde más tenemos que, viste, porque ahora uno cuando hace una reunión, y viste, entonces ya empieza, no, tendríamos que hacer otra cosa. A ver, muchachos, menos celular y más casa a casa. ¿Verdad? Docencia, explicar. Vos tenés este problema, perfecto, ¿cómo está? Yo no te lo puedo solucionar, porque te tiene que solucionar el intendente, porque yo soy oposición al intendente. Entonces yo te puedo acompañar para que le digamos al intendente, o por lo menos que te escuche, si no puede solucionar. Pero los recursos los tiene él. Y si no el intendente, será el gobernador. Pero gran parte de esta macropolítica es el presidente. Pero ese vecino hay que explicarle, pues si no ese vecino cree que está mal porque se la choreó el peronismo. Claro, claro. Entonces... Y le entró, ¿viste? Sí. Y no tiene que escuchar una sola campana. Tiene que aprender a investigar, o sea, a buscar 2 o 3 noticieros, ponele. No quedarse, por ejemplo, con Cadena 3. Sí, pero su realidad, ¿verdad? Pero viste que... Porque yo, y esto sí, bueno, esto va a quemar. Hay algunos kirchneristas que son funcionarios, o fueron funcionarios Ferrer. Sí. Yo no quiero pelearme con los compañeros. Pero cada vez que vamos a la elección local, dicen, no, bueno, mirá, no, pero para, si... y estamos que criticar a Marco, que es un brillante intendente en el aspecto político más pícaro que hay. Yo me le saco el sombrero, pues lo conozco a Marco, es un genio, una visión de construcción, ¿me entiendes? Pero su obra pública, pero su obra pública en Río Tercero, de todos los últimos años, se la dio al kirchnerismo. Adoquinado, la pasarela del balneario, subsidio, se lo dio todo el gobierno nacional. Y después se disfraza, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque algunos compañeros son funcionales a él. Entonces él explica, mira, pues no puede ser funcional porque cuando venga la elección general, él va a jugar con su esquema, no es que va a jugar con vos. Exacto. Aunque le haya dado más el kirchnerismo que... Y aparte el votante que sea un poco razonal, que tenga un poco de uso de razón, cuando aparezca un tipo de eso en la lista, decir, no, yo no lo voy a votar a este si estaba con los radicales. Hace 2 años que a Río Tercero no le mandan ni un peso. 0 pesos. Y en la elección legislativa del año pasado jugaron para Libertad Avanza. Claro, entonces... Y ahora están en discusión, van a ver si van a ir o no en 2027 juntos. Entonces, si van a ir juntos, son la Libertad Avanza. Y sí. Exacto. Y sí. No, pero acá cuando venga la elección municipal va a ser otra cosa. Bueno, no nos comamos la curva. Yo no sé cuál va a ser el candidato de nuestro espacio. Yo le pido a los muchachos y a la compañera que no empecemos a contar las costillas, no, porque para. Sabemos que no va a ser de la Libertad Avanza, ni se va a disfrazar de otra cosa. Si logramos hacer ese ejercicio de explicarnos, la cosa va a andar bien. Si no nos explicamos, tendremos 30 años más del mismo gobierno. Claro, Pero también creo que habría que aplicar cierto filtrado, porque hay gente que es impresentable.
Bueno, que la gente no los vota porque tienen más agachada que negro tirando bombas. Vos lo sabés bien. Sí, lo hemos hablado. Walter, vos lo sabés bien a eso. Entonces, lamentablemente, esa gente tiene que agarrar, hacer un acto patriótico y decir, bueno, yo de esta me abro, los dejo a ustedes que se arreglen. Porque yo sé que yo resto en lugar de sumar. Yo creo que necesitamos avanzar en la coincidencia, punto 1. Punto 2, debemos dejar de estar buscando un mesías, porque viste, cuando vienen los armados entramos a buscar, a ver, decir, che, bueno, fulano, arranquemos, vamos, así se pierda, no importa, pero vos sostenés, generás aunque sea un mojón, algún día se tiene que... Es que tenemos que ganar esta vez... que darnos ese proceso. Esta vez tiene que ganar el peronismo Río Tercero. Pero la prioridad es la nación, ¿no? Sí, obviamente. Si no recuperamos la nación, no hay futuro posible. Sí, exactamente. No, la nación también. Ya. Después los melones se acomodaron, la pero sociedad. el año 2027 es necesario reconstruir la nación. Sí, en eso estamos haciendo el esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Y a mí particularmente me gustaría que esta persona que nos está gobernando se vaya antes de terminar el mandato, porque esto no sería un golpe de Estado, sería una salvación para la patria. ¿Cuánto le queda a este hombre? ¿2 años? ¿1 año y medio? 1 año y medio. Mira, yo lo que pido que si no hay un poco de sensibilidad, y en ese aspecto no ha habido hasta ahora, no la hay. Esa presión por algún lado va a manifestarse. Hay sectores que no es discursivo que están mal, están mal. Están mal, exactamente. Entonces hay gente que no puede esperar. Por eso, en el 2001 hubo una salida democrática. ¿Te acuerdas que tuvimos 5 o 6 presidentes en una semana? Sí. Bueno, la democracia funcionó. Lo que yo veo que la democracia no funciona, porque vos tenés gobernadores que por 2 mangos con 50 acaban, viste que hoy hacía frío cuando vinimos, votaron en contra de su pueblo, sacando, espero que en el Senado ahora se reabierta. Entonces vos hoy no tenés el juego democrático que esa gente que asumió por un partido que debe representar determinadas ideas, por 2,50 están cambiando su situación. Exactamente. Entonces, si no hay una discusión democrática que encauce esta situación, ahí creo podemos tener problemas. Exactamente. De todas maneras, el pueblo argentino es sabio, pero realmente si no hay una respuesta, esta cosa, porque uno es el ámbito de la macro, donde está la negociación, entonces bueno, yo pícaro, compré 3 votos, 2 votos, porque esto también hay que decirlo. La inteligencia del presidente Milei, que sin legisladores, gobernó sin problema. Es como que le encontró el precio a algunos legisladores. Sí. Esto es grave. Sí, muy grave para la nación. Es muy grave para la nación. Obviamente esos gobernadores tendrán que dar respuesta a su gente. Y la respuesta la tienen el año que viene. Entonces, por eso es interesante esto, lo que está ocurriendo. Sí, hay cosas que... Y bueno, este tipito... ya arregló con Israel, ¿eh? Lo que va a hacer controlar los votos. Sí, con una empresa israelí, así que preparémonos para que están preparando un fraude, seguramente. Claro. Bueno, eso se corrige con una fiscalización en serio. O no permitiendo, para mí no hay que permitir que venga otro país a fiscalizar. Lo que pasa es que bueno, en ese aspecto me parece a mí. la autoridad, sí, la autoridad
el ejecutivo es el que... los ejecutivos son los que determinan la fecha de la elección, menos la nacional, que está fijada ya que es en octubre, digamos, pero todo el mecanismo electoral, digamos, dependen del Ministerio del Interior, a través de los distintos juzgados electorales. Entonces, contratar las empresas para el conteo, de todas maneras el conteo, un conteo provisorio, y esto te pueden dar un número. A ver, si vos llenaste las urnas de tus votos, no hay posibilidad que te roben la elección, ¿no? El tema es que hay que ponerse a laburar en serio, ¿viste? ¿Cuándo pasa? Cuando vos no tenés fiscal en la mesa. Entonces, ¿viste? Si Río Tercero tiene 116 mesas, 120 mesas, vos tenés que tener 120 personas y que sepan claramente qué tienen que hacer. Cuidar el escrutinio, traerlo después para que los poderes puedan controlar y puedan reclamar. Entonces, en ese aspecto, pero hay que trabajarla porque todo es posible, ¿eh? Yo no estoy negando esto. Todo es posible. Todo es posible. Por eso hay que prepararse para eso. Y prepararse, y hay que hacerlo con tiempo. Vos sabés, hemos trabajado un montón. El día anterior a nosotros nos sobran fiscales, y el día de la elección, que uno se le enferma el gato, el otro el loro está empachado, y entonces tenemos que cubrir siempre lo mismo, ¿viste? Entonces esto no es joda. No, por favor, tenemos que tener más fiscales de lo que necesitamos. Tenerlo capaces. Entonces se juega el destino de toda nuestra familia. Exactamente. Ya sabemos que son crueles. Imagínate con una reelección, crueldad al palo. Vienen por todo. No queda nada, ya casi no queda nada, porque no han dejado cosas que no han destruido. Gente, un gusto haber estado con ustedes. Igualmente. Y esperamos tenerte seguido en el resto lo que nos queda de programas durante el año. Así lo haremos. Sí. Es la primera vez que te invitamos este año, pero no va a ser la última. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, te hemos quitado mucho tiempo, pero ha sido muy buena la conversación, como si hubiésemos estado en el comedor de casa. El comedor de casa. Eso es lo bueno, eso es lo lindo. Sí. Muchas gracias.